Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Gracias por estarnos sintonizando. Déjeme decirle pues que es el momento de llevar la noticia al terreno del análisis con mi siempre gran amigo y además colaborador de esta casa informativa, Abelardo Pérez Estrada, a quien yo me dirijo como el poeta del análisis, y usted va a ver ahorita por qué. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, mi querido Adán? La verdad es que es un gusto siempre estar contigo. Es que inspiras en esta fecha. Inspiras desde el Día del Niño hasta el Día del Trabajo. No, hombre, tómale a mi café, amigo. No, porque voy a conocer tus secretos. Ay, caray, eso sí. ¿Más? No, hombre, con el gusto de tenerte siempre aquí, mi estimado Abelardo, porque hay temas bastante interesantes que vale la pena abordar desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista del ciudadano, del empresario, del analista. Y en este caso, preguntarte sobre este escándalo que se ha destapado por la presunta existencia de una fábrica de montajes desde la televisora más importante, no solamente del país, sino de habla hispana. Digo, parece ser que pues no tendríamos por qué sorprendernos, ¿no? Ya ha habido varios episodios que apuntan hacia esa orientación, pero al final de cuentas nunca de manera tan documentada como hoy está saliendo. Mira, bueno, trascendió que Javier Tejado, vicepresidente de información de la vicepresidencia de información de Televisa, fue al estudio de Carmen Aristegui y no lo dejaron pasar. Le dijeron, está muy ocupada la señora. Porque él lo que quería, y por ley tiene derecho a ejercer su derecho de réplica, y no lo dejaron pasar. Entonces, algo hay, porque yo la pregunta, yo no me preguntaría, Adán, no me preguntaría si hay noticias falsas en Televisa, o en TV Azteca, o en algunos medios, menos en este. ¿No? No, sí, claro. En este no. Y menos a esta hora. Y menos en este espacio. Y menos en este espacio, menos conmigo. No, la verdad es que no me sorprendería que hubiera noticias falsas. Esa no es la noticia. La noticia es por qué Aristegui decidió soltarla ahorita. Para mí esa es la noticia. La noticia no es si Televisa hizo un montaje con Loret de Mola, ¿te acuerdas? Cuando está Florence Cassés. O cuando esta niña Frida, cuando se derrumbó, lo estabas comentando, cuando se derrumbó el colegio Repsamen. Vaya, no me sorprendería que haya noticias falsas. No me sorprendería que cuando quieren encumbrar a un político, pues no me sorprendería que encumbren a la gaviota para después casarla con Peña Nieto, ¿no? Y perdón, o sea, eso no si suena cosificado. No fue un amor. No fue amor. Yo creo natural, que no fue amor. espontáneo, genuino. Yo creo, a lo mejor no me digas de eso. Emilio Azcárraga, no, pero de ellos dos no. No me sorprendería que hubiera algo así. Pero de verdad, para mí la noticia es ¿por qué en este momento? ¿Por qué? ¿Cuál es la conveniencia de que Carmen Aristegui esté soltando esta información ahorita? ¿A quién le conviene? ¿No? O sea, porque yo creo que la mayoría de la gente sabe, ¿no?, que estos medios utilizan de repente las noticias o los medios masivos para pues, posicionar algo, ¿no? No voy a decir que manipular, posicionar. Entonces, ¿a quién le conviene, no? Pues, y eso me deja en una intriga más grande porque hoy Carmen Aristegui está más lejos del oficialismo que antes, ¿no? Entonces, ¿a quién le conviene? ¿Qué está exigiendo? Ayer decían que había exigido una camioneta de $1,000,000, blindada, y no sé qué tanto. Y está saliendo todo eso. Pero mira, el monstruo que es Televisa y lo pequeña mediáticamente que es Carmen Aristegui, la verdad es que se aventó un tiro de David contra Goliat y a menos que tenga todos los elementos, pues se está aventando un tiro donde puede perder, ¿no? A menos que tenga más información. Y por otro lado, desafortunadamente en este país, pues esto va a ser noticia en 3 semanas, ¿no? Se nos va a olvidar, como el Guacamaya Leaks, como lo que han filtrado del gobierno, que se me hace mucho más importante que lo que está filtrando Carmen Aristegui, y se nos va a olvidar. Y va a llegar otra noticia que vamos a tomar como noticia de moda y vamos a empezar a comentarla. El Televisa Leaks le llama a Carmen Aristegui a este asunto, este entramado, asegura tener 5 terabytes de información, que es un mundo de datos, de reportes. Se habla de conversaciones telefónicas, de mensajes en Telegram, de toda una bitácora día con día de la actividad que supuestamente lleva a cabo este equipo de trabajo para estar llevando a cabo a la vez este tipo de montajes. No sé qué tan cierto sea al final de cuentas, pero me parece interesante tu planteamiento, porque en este momento me parece que al final de cuentas
hay asuntos de mucha mayor relevancia periodísticamente hablando que ameritarían mayor atención por lo que puede representar para la sociedad, para el futuro inmediato de México, como el asunto de los aranceles, como el tema que tiene que ver con la llamada ley censura, que por cierto pues no está nada sencilla también, amigo. Claro, claro, o sea, creo que hay temas mucho más importantes, el tema de aranceles, el tema. Acaban de mencionar, y lo voy a ligar con el siguiente tema, antier sacaron el índice de desempleo en el país, ¿no? 2.2% de mexicanos desempleados, de mexicanos en edad laboral, ¿no? Que eso y además dijeron, bajó de 1.3 millones de mexicanos desempleados a 1.2 y todo el mundo aplaudió. La verdad es que, y después, erróneamente, dijeron, y 33 millones de mexicanos en la informalidad. Entonces yo dije, pues yo fui a la primaria y a la secundaria y lo sumé, ¿no? Y dije, hay 34.2 millones de mexicanos que no tienen un empleo formal. Y esa es la realidad. Y entonces, en la víspera del Día del Trabajo, que es mañana, yo creo que es justo mencionarlo, ¿no? Es justo mencionar que hoy 34 millones de mexicanos no tienen un empleo formal. Por mucho que el dato oficial diga que solo es 1.2 y que mejoraron, ¿no? La verdad es que hay 34 millones de mexicanos que no tienen un empleo que les dé seguridad social, que les dé tranquilidad, que les dé un fondo de ahorro para el retiro, ¿no? Por más de esta ley del 97. Hay 34 millones de mexicanos. Y muchos me podrán decir, oye, pero es que algunos eligen la informalidad. Estoy de acuerdo. Quítale el número que quieras. Es alarmante. Si le quitas la mitad, es alarmante que 17 millones de mexicanos no tengan un trabajo formal, porque no hay condiciones, porque el empleador o el empresario no tiene las condiciones, porque el país no tiene las condiciones, porque Donald Trump, porque Andrés Manuel y porque Peña Nieto, por el que quieras. Es alarmante que 17 millones de mexicanos, si quitas la mitad, o 33 millones de mexicanos, si tomas el 100%, no tengan un empleo formal en este país, ¿no? Y mañana se celebra, se conmemora el Día del Trabajo, ¿no? Este recuerdo el Día del Trabajo. Los mártires de Chicago, que en 1886 fueron ejecutados en una fábrica en Estados Unidos, porque estaban, fíjate cómo no avanzamos, ¿no? Porque estaban exigiendo una jornada laboral de 8 horas. Esa era la exigencia en 1886. ¿No? En 1889 se hace el tema del Día del Trabajo, y en Estados Unidos no lo celebran, ni en Canadá y en algunos otros países, porque dicen que celebrar el Día del Trabajo el 1 de mayo es alborotar a los trabajadores recordándoles a los mártires de Chicago. Y se celebra no trabajando aquí en México. Y se celebra no trabajando, ¿no? O sea, estamos locos. Uh-huh. ¿Cuál tendría que ser, digamos, la exigencia, el reclamo o incluso el planteamiento de la clase trabajadora a las autoridades en este momento que vivimos, amigo? Mira, yo creo que el Día del Trabajo, el 8M, el Día del Maestro, el 15 de mayo, yo creo que son días en donde debería de salir el grupo, ¿no? La clase trabajadora, las mujeres, las mamás, quien tenga que ser, ¿no? Deberían de salir a exigir una política pública que mejore sus condiciones, ¿no? O sea, de nada te sirve que el 8M, el Día del Trabajo, el 15 de mayo, pues te quedes en tu casa, ¿no? Y un día sin mujeres, un día sin hombres, un día sin maestros, un día sin niños, un día sin madre. De nada sirve si no exiges algo que haga que el siguiente año estés mejor, ¿no? Entonces yo diría que hoy o mañana, el Día del Trabajo, deberían de exigirle a los legisladores, que finalmente son los que ponen las leyes o pueden exigir algo. Ahí es donde deberían de exigir esa democracia sindical de la que tanto se ha hablado y que no está, ¿no? O deberían de exigir esta jornada real laboral, o deberían de exigir la derogación de la ley del 97, o la aplicación de las AFORES con una transparencia para las AFORES, o alguna ley que les mejore el acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Es el momento de hacerlo. Y entonces, más allá de conmemorar a los mártires de Chicago, que ni los conocieron, ¿no? Y que muchos de ellos, te aseguro, que no sabían ni por qué son mártires, ni por qué son de Chicago, ¿no? Creo que es momento de salir a decir, oye, ¿cómo hacemos que 2026, el 1 de mayo, los trabajadores estén mejor? Ese es el momento. Pero para eso debieron de haber empezado a trabajar en 2024. Digo, ya ahorita 30 de abril, no lo pueden hacer, ¿no? Pero debieron de haber empezado a trabajar, organizarse,
¿Para qué? Para cabildear, para buscar a legisladores, para buscar cuáles son las mejores condiciones laborales que deben de tener los trabajadores y que no nada más digan la cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, decide si nos suben el salario o no, ¿no? O decide si nos dan una jornada laboral de 40 horas o no. O decide si nos suben el aguinaldo a 30 días. No, o las vacaciones. Yo creo que la clase trabajadora se debe dar cuenta que tiene la fuerza necesaria para hacer los cambios para estar mejor. Tú eres empresario también. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, en la reducción del horario laboral, de las horas laborales? Y antes fui trabajador, amigo. Y antes estuve muchos años trabajando para empresas privadas. Y tengo ahí un sentir, ¿no? Yo lo que creo es que no. Yo creo que la reducción de la jornada laboral, es más, yo creo que en muchas condiciones, en muchas áreas, ni siquiera debería existir la jornada laboral. Ojalá evolucionáramos a un trabajo por resultados, ¿no? Hay algunos horarios donde, por ejemplo, tú estás en un horario aquí en la mañana y después estás en un horario en la tarde, ¿no? Y seguramente tienes una jornada que dura más de 8 horas, pero vas por resultados. Y seguramente en el inter no tienes que estar checando reloj para estar entrando y saliendo, para estar haciendo tus actividades, ¿no? Yo creo que hacia eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar hacia una responsabilidad de los trabajadores para hacer que la empresa crezca y que les incremente su salario. En algunas áreas yo creo que sí, en un trabajo mecánico deberíamos de buscar una jornada laboral no de 40 horas, sino con más descanso. ¿Para qué? Para que no haya un trabajo repetitivo, ¿no? Con más interrupciones entre la jornada, para que no tengas ese trabajo constante que está atrofiándote los músculos. Pero a lo mejor en una jornada creativa, no necesitas estar 8 horas sentado en una silla a ver en qué momento te llega la iluminación. A lo mejor te llega la iluminación en la madrugada y pues en ese momento haces lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que no debe ser tan tajante. Y el problema es que estos legisladores están sentados en una curul donde llegan y dicen voy a trabajar 8 horas pero la mitad se duermen, ¿no? Entonces creo que debería de ser una jornada laboral diferente dependiendo del tipo de trabajo que estés Completamente de acuerdo. Muy bien, mi estimado. Pues por ese reconocimiento tuyo a que aquí se trabaja sin descanso, aquí ya te llevaste el café completo, ¿eh? Mira, tú trabajas mucho y le voy a decir a César Doyan, le deben de pagar doble aquí a mi amigo porque aquí a todo el equipo, mira que estamos aquí desde temprana hora. Les tienen que pagar doble porque hablando de corrupción me tienen que dar la mitad. El moche por haber gestionado ese incremento. Por andar cabildeando, ¿verdad? Eso, mira, si me quieren. Eso podría ser diputado, no sé por qué no domina el mundo si ya tengo a ustedes 2 votos. Enrique y Ricardo dicen que sí, que están de acuerdo con esa propuesta. Bueno, amigo, muchas gracias. Como muchas siempre. Gracias, mi querido amigo. Nos vemos al ratito allá en la otra casa de menos rating. Sí, y donde tenemos que trabajar otras 8 horas. Hay que ayudarles también, ¿no? Hay que ayudarles allá. Porque tienen un cuate ahí no muy negrero, ¿eh? Muy negrero. Rafa Cortés, le mandamos un saludo. Y al otro, el maestro ¿cómo se llama este maestro? Juan José Tena. Juan José Tena. Vamos a hablar con ellos. Muy bien. Gracias, amigo. Gracias. Te veo al rato. Y con usted nos vemos en unos instantes. No le cambie, todavía tenemos otro bloque de noticias al regreso de esta pausa. El espacio líder de la información en nuestra ciudad.